buenas tardes a todos ustedes. ¿Podrían ocupar sus lugares de este lado y los de enfrente para que los invitados los puedan ver bien y se sientan acompañados? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a la 25ª edición de la Feria Universitaria de Libros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida a la sala Gonzalo Martrec del Poliforum Carlos Martínez Balmori. Bueno, como medidas de seguridad nos pide algunos protocolos, como son el uso del cubrebocas permanente durante la sesión y durante el recorrido también, si es que realizan a las instalaciones de la feria. Nos piden que durante la presentación siempre tengan el modo silencioso desde su celular o de preferencia apagado con respecto a los invitados. Muchas gracias. Es un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en este recinto, Sala Gonzalo Martrec, del Poliforum Carlos Martínez Balmori, que tiene como eje temático el agua para la vida, y un país invitado de honor es Hungría, en esta 25ª edición de la Feria Universitaria del Libro. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, es la extensión cultural, que abre sus puertas a toda la sociedad al encuentro con la literatura en el festival más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio en este evento, me permito presentar al licenciado Marcos Daniel Aguilar, que va a fungir como nuestro presentador en esta mesa de diálogo. Y voy a leer una pequeña semblanza del licenciado Marcos. Marcos Daniel Aguilar es un ensayista, licenciado en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro de periodismo sobre políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es profesor en la UNAM, ha sido director editorial en ediciones de Lirio, es autor del libro Un informante en el olvido, sobre la obra periodística de Alfonso Reyes. En 2015, la Universidad Autónoma de Nuevo León editó su libro La terquedad de la esperanza, un conjunto de ensayos literarios sobre el movimiento intelectual juvenil previo a la Revolución Mexicana. En 2021, Ediciones Periféricas y el Instituto Tuzleco de Arte y Cultura publicaron su libro Gestos del Centauro. Además, es colaborador en periódicos como Milenio, La Jornada y La Crónica. Un fuerte aplauso para nuestros invitados, por favor. Bueno, cedo la palabra a Marcos Daniel Aguilar para que se inicie con esta mesa de diálogo. Maestra, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta, vamos a titularla así, mesa redonda, donde vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos del movimiento armado socialista en México. Es un tema del cual hemos escuchado seguramente a través de algunos artículos periodísticos, muy probablemente, algunos programas de televisión que lo han trabajado. No estoy tan seguro que sea un tema recurrente en las aulas de la educación básica en México y tampoco de la educación superior, y sin embargo es parte de la historia de nuestro país. Y bueno, por ese interés justamente, también por dar a conocer esa otra cara, esa otra faceta de la historia reciente del México contemporáneo, es que decidimos organizar esta mesa sobre el movimiento armado socialista en México. El profesor Glockner y el profesor Ismael Carballo se disculpan, no pudieron llegar a la feria, pero tenemos dos invitados muy especiales quienes dominan el tema, quienes lo han estudiado y también, en el caso del profesor Eladio Torres Flores, lo ha vivido. En primer lugar, quiero presentarles al maestro Carlos Alberto Palomo Morales. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Historia por la misma institución.
Se tituló con la presentación del catálogo documental del Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, el cual fue publicado por el Archivo Histórico de la UNAM en su portal electrónico de instrumentos de consulta. El maestro Carlos ha desempeñado en proyectos de investigación histórica sobre temas sociales contemporáneos en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. También colaboró con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Como parte de sus estudios de posgrado en Historia, trabaja justo en el estudio del desarrollo ideológico de las organizaciones armadas de la década de los 60s y 70s en nuestro país, como la Liga Comunista 23 de septiembre. Un aplauso para el maestro Carlos, por favor. Por su parte, el maestro Eladio Torres Flores, que tengo aquí a mi lado, en la década de los 70 participó en el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia como dirigente por la Casa de Estudiantes Poblano. En el mismo periodo participó activamente en la organización y lucha campesina en el distrito de Riego número 30 de su estado natal, Puebla. Se incorporó a la lucha revolucionaria y clandestina a finales de 1975 y principios de 1976 en la Liga Comunista 23 de septiembre, organización en la que militó hasta abril de 1980, año en que fue detenido, procesado y sentenciado a cumplir una condena de 32 años en prisión, de los cuales cumplió casi una década, obteniendo su libertad en 1990. A su salida de prisión ingresó a laborar para la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde hasta la fecha presta sus servicios como bibliotecario. El maestro Eladio, en el transcurso de su vida laboral, ha sido en 3 ocasiones miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha dictado conferencias sobre el movimiento armado socialista, que es el tema que nos compete en esta tarde. Y bueno, siendo así, quisiera hacerles una primera pregunta y empezamos a dialogar. Si tienen alguna pregunta cada uno de ustedes, podemos alzar la mano y podemos también interactuar con nuestros participantes, ¿sí? Y quisiera hacer una primera pregunta a nuestros invitados a propósito del movimiento guerrillero en México, del movimiento armado socialista. Este movimiento, ¿qué buscaba? ¿Sí buscaba socialismo o era un movimiento democrático? Carlos, empiezo contigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco la invitación a la universidad por esta participación y por esta oportunidad para hablar un poco sobre un tema que, como bien mencionó el maestro Marcos, si bien sobre todo en los últimos meses parece que ha cobrado cierta relevancia, pues había que ver hasta qué punto realmente se está estudiando como un proceso histórico a fondo o hasta qué punto todavía es un tema que resulta a veces difícil de abordar. Con frecuencia las dos principales aristas de las cuales se abordan es de la memoria, esta idea de combatir el olvido, que no es una temática del olvido, y la otra es pues esta vertiente que tenemos hoy muy presente de los derechos humanos, que está muy en boga en muchos aspectos de la vida social que se ¿no? En este sentido, bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer un poco es un ejercicio de análisis pues más allá de los aspectos humanos, bueno, por ejemplo, de los armados, que fueron reprimidos violentamente, se rompió por el marco legal, también por los grupos que estaban a inspeccionarse por las fuerzas represivas que se encargaron de juntarlos y derrotarlos. Tenemos esa área y bueno, sí, tenemos esa parte, algo que consideramos algunos que tal vez está quedando un poco de lado por este tipo de estudios es, bueno, finalmente que buscaban, de qué se trataba. Hoy, hablar de estos términos como socialismo, comunismo, parece que de
pronto están quedando muy relegados, ¿no? Hoy parece que para muchos, incluso yo que en realidad son bastante más jóvenes que yo, pues probablemente ya van a conocer este término a través de los libros de historia. Como muy bien señalaba el maestro Marcos, curiosamente todavía no termina por aterrizar, es un tema que no termina por aterrizar en los libros de texto oficiales. Precisamente es lo que está siendo complicado de asimilar. Bueno, en este sentido, pues vamos a tratar de hacer algunas reflexiones para ver por dónde podría también este proceso. Erich Hobsbawm, el historiador Erich Hobsbawm, cuando termina cuando va a llegar al año 2000 y están de moda lo que se pone toda esta parafernalia del año 2000, que habían nacido y se acuerdan, un poco todas estas celebraciones que se desataron. Él escribió un libro que se llamaba Historia del siglo XX. Si tiene la oportunidad de conocer a Erich Hobsbawm fue quien conozca su obra. Él le dedicó una parte, es un historiador que trata de hacer historias, escribir historia a partir de materialismo histórico. Materialismo histórico es la vertiente teórica para estudios históricos del marxismo. El marxismo es una obra muy amplia, tiene su vertiente económica, que es expresada a través de su del capital, que es la más famosa, que es filosófica. En la vertiente histórica tiene materialismo histórico, que es un planteamiento marxista, ¿no? Erich Hobsbawm trató de hacerlo y él escribió en su momento 3 libros que fueron muy importantes, que surgieron a raíz de uno primero que escribió, que fue Historia de las Revoluciones Burguesas. Él escribe 3 libros, uno que primero es la Historia de las Revoluciones Burguesas, se convierte en La Era de la Revolución, después escribe La Era del Mercantilismo y finalmente hablaba una que era La Era del Capital, La Era del Imperio. Y Hobsbawm están escritas bajo esta línea de tratar de interpretar la historia a partir de la obra marxista. Marx, una de las principales vertientes que escribió como historiografía fue lo que le llamó el proceso de análisis de acumulación originaria del capital, que básicamente se refiere a la expansión de la Europa, la transición de la Europa medieval a la Europa moderna, que para el caso de México sería el proceso de conquista. El proceso de la conquista y el primer siglo de colonia es el que corresponde con lo que Marx llamaría una expresión originaria del capital. Bueno, Hobsbawm escribió esas 3 obras y estaba pensando en una 4ª obra que se supone que tendría que ser la era del trabajo, y es lo que señala cuando escribe su historia del siglo XX. Dice Hobsbawm, bueno, dice, había una idea de que en algún momento, como ahora sus obras, dice, surgiera a la era del capital, se cree que se tendría que surgir la era del trabajo, cosa que de momento no ha ocurrido. Y entonces ya cuando señala, empieza a hacer la historia del siglo XX. Erich Hobsbawm llama el siglo XX, lo llamó el siglo corto. Para Erich Hobsbawm señala que es el siglo corto porque establece su inicio como proceso histórico, como gran etapa de la historia de la humanidad, prácticamente lo que es la Segunda Guerra Mundial, después del estallido de la Primera Guerra Mundial, y lo cierra, él considera que el siglo se entendió como un siglo parte de cierta lógica histórica cuando se cae el famoso bloque socialista, cuando colapsa la Unión Soviética, cuando se retira el muro de Berlín. Él considera que es el momento en que se cierra el siglo XX, así lo señala en su obra, y bueno, señala que lo que va a marcar el siglo XX de la humanidad es estar principalmente por encima de todo, lo que nos va a hacer y va a atravesar todos los procesos históricos de alguna forma, nos va a afectar, es lo que le llamaron la famosa disputa por el orden mundial, lo cual sería el modelo que se establecería, principalmente sería el socialismo contra el capitalismo, tiene muchas formas de llamarlo, otros lo llamaban el mundo libre contra el comunismo, se le llamaban también Oriente contra Occidente, el Oriente sería la Unión Soviética, Occidente, principalmente Europa, las sociedades de Francia, Alemania y Estados Unidos, y así es como lo denomina él, y dice que es el siglo corto. Lo llama el siglo corto porque señala que, a diferencia de las etapas anteriores de la humanidad, pensemos en lo que le llaman la modernidad,
que abarca un proceso que va haciendo alrededor de 2 siglos, o el Renacimiento mismo, que se considera que es casi un siglo completo, que incluso cierra una etapa de transición que empieza en la Edad Media. El siglo XX, Hoffman dice que transcurre muy rápido en comparación, pero que tiene una cantidad de procesos que él considera que por primera vez quizás se podría llamar a la historia universal y generalmente a la historia de Europa, dice quizás por primera vez sí sea realmente universal, porque señala que esa confrontación de socialismo con capitalismo es la que va a afectar de alguna forma todos los procesos sociales. Y bueno, se destacan algunos de los más importantes. Está el caso de las guerras de liberación en la Indochina colonial, en los países orientales, la más importante, la publicidad, la situación de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, pero también está todo el fin del colonialismo en África, con la inclusión de los nuevos países africanos. Y bueno, pues para el caso de América Latina pues ya había venido su etapa de procesos de independencia nacional en el siglo XIX. Lo que va a tener en el siglo XX es este desarrollo de llamar muchas de liberación nacional, pero vuelvo a decir, a diferencia de lo que ocurre en Asia y en África, donde sí están las luchas de liberación nacional, realmente son de liberación nacional porque es romper dominios coloniales para que surjan nuevas naciones. Está el caso argelino, está el caso de Angola, de Vietnam, Laos, Camboya. En América Latina ya la cuestión de ser una nación independiente ya no es la principal móvil, al menos no en la mayoría. Está el caso cubano, en un momento voy a mencionar un poco de él. Pero el resto de los países latinoamericanos, puesto que viven en lo que en ese momento se le llamó el subdesarrollo económico, van a protagonizar toda una serie de luchas. En su interior van a vivir procesos de luchas populares que combinan lo mismo, movimientos sociales, políticos, civiles, con insurrecciones armadas en distintos momentos. Eso es lo que vive América Latina. Y esta cuestión de la confrontación ideológica, la construcción de modelos, se va a ver muy determinada cuando ocurre el episodio cubana, el movimiento de 26 de julio que triunfa en 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro, que logra triunfar, y es lo que de inmediato va a ser un determinante fundamental para el resto de América. Ese es, digamos, grosso modo, el escenario del siglo XX. México va a aparecer en donde se escriben este tipo de procesos armados. El caso mexicano presenta dos peculiaridades. Por una parte, México llega a este siglo XX con una diferencia del resto de los países latinoamericanos. Es el único país que vive una revolución antes de que se den las insurrecciones socialistas. Vive una revolución que triunfa. Todos sabemos, la dictadura de Porfirio, del general Porfirio Díaz, llega a su fin con la insurrección armada de 1910 y posteriormente toda una lucha, y se establece un nuevo estado, cuya constitución pues tenía, entre otras cosas, algo que parece entonces, cuando está empezando el siglo XX, pues muy avanzado, incorporaba derechos sociales, algo que difícilmente había muchas, sobre todo en el contexto latinoamericano, había muchas de los países que no lo incorporaban. Si ustedes revisan en el contexto de estas luchas, por ejemplo, Argentina, Chile, ahí va a haber, Uruguay también, va a haber un fuerte componente de lucha por la formación de sindicatos, por la inclusión de los derechos laborales en las constituciones, cosa que en México ya no ocurre, porque desde 1917 se incorporaron esos derechos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver un poco cómo va a impactar la revolución cubana a México. A diferencia de lo que ocurre con el resto de América Latina, pues no sabemos. México tiene la condición de que hace frontera con la principal potencia del capitalismo, que es Estados Unidos. Es el único país que tiene esta condición y eso lo distingue del resto. Y eso va a ser muy importante para el tipo de relación que se va a establecer con la Revolución Cubana.
porque mientras que la revolución cubana que activa y genera una fuerte presencia en el resto de los países latinoamericanos, si bien en México también lo genera, los grupos que se empiezan a analizar, empiezan a discutir la posibilidad de ir hacia una lucha armada, no reciben la misma ayuda que reciben nosotros. Desde Centroamérica hacia Sudamérica, de alguna manera todos llegan a recibir cierto apoyo por parte del régimen cubano, cosa que no ocurre con México. Y eso se debe en buena medida al tipo de relación que desarrolla México con Cuba. Dos cosas importantes, bueno, empezamos con Estados Unidos cerca, y la segunda, si tuvieron la oportunidad, no sé si hayan visto esta película que dirigió Soderbergh sobre el Che. Son dos películas, la primera habla sobre el proceso cubano y la segunda sobre el Che en Bolivia. Esa película en algún punto menciona que Cuba fue expulsada de la OEA y que todos los países latinoamericanos con relaciones con él. Yo siempre lo he dicho, ahí hay un error, ¿no es cierto? México fue el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba, bueno, el régimen castrista, y eso es importante porque eso va a condicionar en buena medida la relación del régimen cubano con los grupos insurreccionales posteriormente. Mientras que los grupos insurreccionales de Sudamérica y Centroamérica van a tener cuadros políticos que van a ir a Cuba a recibir instrucción política, instrucción militar, van a tener apoyo, se cree, ¿no? Hay varios indicios que señalan que hay cierto apoyo por parte de los servicios diplomáticos del bloque socialista. En el caso de la guerrilla mexicana, no, eso no. En el caso de la guerrilla mexicana son muy pocos los que hay del tipo de comercio exterior. Está el caso del famoso movimiento armado revolucionario, el MARC, que en concreto es el único que es concebido de esta lógica, es el más cercano, porque el MARC se formó a partir de un grupo de estudiantes que asistieron a estudiar a la Universidad Patricio Lumumba en la Unión Soviética. Ahí ellos se nuclean, se empiezan a organizar. Después llegan a México y ellos sondean la posibilidad de recibir ayuda de algún país del bloque socialista y nadie les brinda ayuda. Solamente Corea del Norte se ofrece para darles instrucción militar, lo cual se llevó a cabo. Es el único caso. Y salvo ese episodio, en otra ocasión, cuando lo más que llegó a hacer el régimen cubano fue aceptar exiliados. Y de común acuerdo con negociaciones establecidas con el gobierno mexicano. Eso sí. Entonces, alguna vez recuerdo haber leído un texto en que señalaba que la guerrilla mexicana principalmente es quizás una de las guerrillas más aisladas en términos del contexto interregional. Y es posible que así se vea, lo cual establece ya algún elemento de distinción que va a condicionar pues, la visión que desarrollaron. En este sentido, ya para aterrizar finalmente, bueno, la historia del siglo XX, como señaló Jorge, es este enfrentamiento del socialismo. En ese sentido, hoy habría que lanzar y vislumbrar, bueno, en qué medida estos movimientos armados, qué es lo que peleaban, qué es lo que pretendían, porque hoy, en México, en 2020, 2021, 2022, pues con estos últimos actos que se han dado, hay una cierta interpretación de que quiere colocar a los grupos armados guerrilleros como si buscaran la democracia, particularmente la democracia electoral, porque recordemos que el siglo XX mexicano va a estar dominado por la hegemonía de un partido político, un partido de Estado, que si bien no hay un modelo de partido único, pues en los hechos casi funcionaba como un partido único, ¿no? Que es el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esa es una de las primeras elementos que hoy tendríamos que plantearnos hasta qué punto en verdad aquellos movimientos armados es lo que buscaban, realmente democracia electoral o en otra cosa, en particular en esta lógica de enfrentamiento socialismo, realmente buscaban socialismo. Y bueno, en este sentido yo he considerado que la tarea principal a realizar son los planteamientos, los documentos políticos.
en este punto lo que vamos a tener, lo que hemos empezado a encontrar es que cuando impacta la Revolución Cubana, cuando se da la efervescencia popular que logra el impacto de la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, este tipo de eventos, aquí en México lo que se está viviendo es del movimiento de izquierda, que aglutina a todos, surge una discusión al interior del movimiento de izquierda que empieza a cuestionar las formas de diversión del Partido Comunista Mexicano, principalmente el Partido Comunista Mexicano, que fue fundado en 1919, más de una manera nominal que real. El Partido Comunista Mexicano siempre tuvo una posición de tratar de participar de la vida institucional política de México, y esta empieza a ser muy cuestionada, sobre todo a raíz de la efervescencia que genera la Revolución Cubana, porque se considera que, pues bueno, si ya se triunfó en Cuba, si después de un momento más puede triunfar, pues, habría que practicarlo en México. Y es como empiezan a surgir estos grupos en la década de los 60. Se destacan particularmente en el medio estudiantil, en el medio académico, sobre todo jóvenes, y también en algunos movimientos rurales, surgen figuras, y lo que prácticamente podemos señalar que inaugura esta etapa es el surgimiento del grupo que dirige el profesor Arturo Gámez. ¿Sí? El magisterio también es otro sector que aporta algunos cuadros, se vinculan, y estos son los que podrían decirse que se inauguran esta etapa cuando llevan a cabo el 23 de septiembre de 1965, atacan el cuartel de Ciudad Madera, atacan, y es emulando en gran medida el famoso ataque a Moncada, cuartel de Moncada, que llevó a cabo Fidel Castro en Cuba. Es algo muy similar, está muy inspirado en eso, y ese es el momento en que surge. Y de inmediato, los documentos que se encuentran, este grupo no alcanza a emitir material, pero sí establecen y expresan una ruptura abierta, señalando dos cosas: uno, que la Revolución Mexicana ya se adoptó, no va a generar más condiciones de igualdad y justicia, y la segunda es que la vía electoral democrática, entendida como la vía electoral, no es una opción. En ese sentido, es lo que ha permitido que se dé ese sesgo, pero sí establecen que lo que están buscando es la lucha por el socialismo, y es lo que va a marcar al resto de los grupos que se van a inclinar por esto. Después del grupo de Arturo Gámez, los siguientes van a ser particularmente un grupo importante que lideraba Raúl Ramos Zavala. Eran cuadros que surgieron de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, y son los que van a tomar la batuta. Este es el grupo del movimiento armado revolucionario que se va a empezar a formar, y hay algunos otros elementos de movimientos urbanos, ¿no? Particularmente en Monterrey, donde va a surgir después el más o Sara Obregón, y estos son los que ya más adelante van a llevar eso sí, van a manifestar de forma más clara y nítida el propósito político con el cual está la actualidad. Creo que hasta aquí. Muchas gracias, maestro Carlos. Nos acaba de dar un contexto amplio justo para que nuestro público entienda justamente en qué tiempo y en qué espacio se originan estos movimientos armados. Y nos hiciste justamente esta reflexión sobre el surgimiento del socialismo versus capitalismo en el siglo XX, que es, ya lo vamos a dialogar seguramente en las conclusiones, qué vigencia tiene ese enfrentamiento el día de hoy, ¿no? Y para lo cual, pues ahora escuchemos al maestro Eladio Torres, quien nos va a contar su experiencia como militante, como parte de un grupo armado socialista en México, y pues vamos a escucharlo para ver qué buscaban ellos y conocer también tu experiencia y tus reflexiones, maestro. Por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Pues el maestro me deja justo en la línea donde vamos a empezar.
Ciertamente el siglo XX estuvo marcado por bastantes luchas de liberación, de resistencia, sublevaciones, digamos, de ideas de emancipación de cientos de jóvenes, no de jóvenes, que buscaron cambiar el mundo de una manera radical. Esto vamos a señalarlo precisamente porque es cierto, hoy en día dicen, no, pues es que esos grupos, hasta nosotros los compañeros hoy dicen, no, luchamos porque hoy estuviera López Obrador en la presidencia. Pues sí, no, porque no era el propósito. Los 60 y 70 fueron marcados por dos vertientes políticas en el Estado mexicano. Luis Echeverría, digo, aquí ninguno nacía todavía cuando Luis Echeverría, y dio esta cuestión ideológica o política de la apertura democrática, ¿no? Los aperturos, decían, eran los que hablaban sobre modificar las cuestiones que el partido de Estado tenía. Viene López Portillo y crean la reforma política. Dos instancias o dos momentos, periodos políticos del Estado mexicano que se enmarcaron más bien en el control del movimiento de resistencia, del movimiento de los excluidos, y desde luego pues no había este juego de partidos que ahora existe. En realidad la reforma política sí nace como una cuestión de dominio. Para que quien quisiera hacer política tendría que estar incorporado a un partido político, una fuerza reconocida, financiada, controlada en cierta forma por el aparato estatal. Es cierto que al término también, otro elemento que el maestro también manifiesta aquí, al término de la Segunda Guerra Mundial, vivimos un auge enorme económico que se vio mermado a mediados, principios de los 70. Empezamos aquí a tener problemas y dificultades porque las condiciones materiales, económicas de los trabajadores empezaron a menguar. Y también las condiciones entonces económicas y los problemas sociales generados o heredados de administraciones de este partido de Estado crearon un ambiente muy propicio para que jóvenes los 70 iniciaran una ruta de disrupción, de rebeldía, incluso de rompimiento con los esquemas que tenían de dominación política. Ya el maestro también manifiesta por aquí que dos líderes del movimiento que se creó a principios de los 70, concretamente en marzo de 1973, va a ser la idea de conjuntar todos los grupos armados del país, incluido Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, para conformar una sola organización de revolucionarios profesionales que pudieran darle al movimiento social de resistencia de los oprimidos pues un camino, una ruta, una guía, no para pelear por la democracia, y cuando eso viene consustancial en la lucha de los desposeídos, siempre uno busca mejores condiciones económicas, ¿no? que están ahí a la vista. Y entonces, en marzo de 73 surge lo que la historia conoce como la Liga Comunista del 3 de septiembre, que es todos los grupos, excepto uno, Lucio Cabañas, o sea, el Partido de los Pobres. Aunque con Lucio se platicó, aunque con Lucio se llegó a discusiones, sobre todo la gente que forma el movimiento 23 de septiembre, o la que llamamos la Revolución Partidaria, los fundadores, digamos, entonces de la Liga, ellos Arturo Sarazo de Gómez, precisamente, le dan este nombre a la organización. ¿Por qué? Pues ya refería también el asalto al cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre, que era ese nombre, 23 de septiembre. Incluso su órgano central, su periódico que edita desde 74 hasta 82, se llama Madera, periódico clandestino. Y bueno, esto es lo que nosotros planteamos en su momento, estas condiciones que hay nacionales, mundiales, políticas de México de entonces, solamente podría romperse, trascenderse, con una lucha que nos llevara también a trascender las condiciones económicas del país. Es decir, la lucha era efectivamente por el socialismo, siguiendo una guía marxista y concretamente leninista. Es decir, con la experiencia del triunfo de la Revolución de Octubre, Lenin formando el Partido
revolucionario pues obrero socialdemócrata ruso, y teniendo su núcleo central en los bolcheviques. Entonces había la idea esta de crear un partido de vanguardia, con la gente más destacada, con los líderes más connotados, agrupar el movimiento y de alguna forma irrumpir, y esto lo diferencia de otras unidades de la Liga, en un movimiento nacional único de clase. Así era la consigna, el movimiento nacional único de clase, que a decir, hasta hoy en México no ha sucedido la huelga política general en el país, ¿no? Ha habido ensayos por ahí, 2 o 3 más o menos importantes, pero nunca hemos tenido paros generales, paros nacionales, como se da en otras partes del mundo. Sin embargo, esa era una tarea que el movimiento habría que empujar a que se realizara, y paralelo a esto, habría que crear el partido y el ejército revolucionario, es decir, fortalecerlo. Se inicia entonces una discusión, una lucha ideológica, en efecto, de quienes pretenden que la lucha sea usona por las transformaciones y graduales, ¿no? Y hay quienes pretendemos que sea a través de la vía insurreccional, a través de la guerra civil revolucionaria. ¿Y cuál es esta? Pues la guerra que se genera casi en todas las sociedades, producto de no encontrar salidas a las luchas pues, individuales, sectoriales, que se dan en todos lados. Unificar ese movimiento en uno solo fue el propósito inmediato, como tarea inmediata del movimiento, conformar el partido y conformar el ejército revolucionario. ¿Para qué? Para llegar a estos conceptos leninistas, muy de Lenin, la toma del poder político, el derrocamiento de la dominación de la clase en el poder, que es la burguesía, y la construcción de una sociedad distinta a la capitalista, que es el socialismo. Estos eran los propósitos, en esencia, de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Y vamos a decir que es así, lean hoy en lo que acabó, ¿no? Tenemos ahí en los archivos, tanto del Archivo Nacional, del Archivo General de la Nación, como en archivos personales, vamos a decirlo de esta manera, toda la producción editorial, literaria de la Liga. Tenemos desde los Maderas 1, 2, 3 viejos, y el 1 que inicia en enero del 74 y que culmina por junio del 81, de 1981. 58 números del periódico que mensualmente, así como relojito suizo, aparecía en fábricas, en escuelas, en campos agrícolas, en comunidades explotadas, de vivir en este país. Entonces, ahí está el propósito fundamental. No era solo por la democracia, en todo caso, era más bien pues, con sustanciar la democracia en estos espacios de deliberación, de reflexión, de construcción teórica incluso, de una guía de la lucha revolucionaria. Y una característica que también quiero que ustedes queden en el cerebro de los jóvenes es que la producción literaria teórica, en todo caso, de la Liga, no es de uno solo. Le hemos atribuido la escritura de las cuestiones fundamentales, de las cartas militares, de Madera mismo, a 1 o 2 individuos. Ignacio Arturo Salas Obregón, o en todo caso a Raúl Ramos Zavala, que no estuvo en la Liga, pero fue precursor de ella, o de algún otro compañero, David Jiménez Sarmiento, pero en realidad era colectiva. Tan es así que la dirección política de la Liga no era ni el grupo político, no era el dirigente X, sino era el consejo de redacción. El que escribía el periódico Madera, o los que escribían el periódico Madera, eran en la práctica la dirección política y también pues, de guía de la lucha y de la organización. Y ahí podemos mencionar, digo, todavía no se hace esa historia del análisis pues, teórico de la organización, pero para terminar yo quiero decirles que si alguna vez ustedes leen desde el marxismo la lucha de clases en este país, van a encontrar en la Liga, desde luego, un organismo netamente marxista-leninista que de alguna manera siguió, no los pasos quizás de Lenin, porque criticamos a la Unión Soviética y criticamos incluso que había socialismo en Cuba, y desde luego criticamos el Estado soviético, la Unión Soviética como tal, sin
considerarnos trotskistas. Yo decía, bueno, ¿y esto del trotskismo qué es? No, pues, estaban muy jóvenes, más jóvenes que ustedes quizás, y que a la par, al último, llegamos a la línea de ruptura que hace el movimiento comunista alemán, sobre todo con Rosa Luxemburgo, Carlos Liebknecht, que forman la Comuna de Berlín, y rompen el Partido de los Socialdemócratas, ¿no? Y después de aquí viene una escuela muy singular, muy particular, que se llama la Escuela Consejista holandesa, que tiene en la cabeza a H. Gorter, Anton Pannekoek, y bueno, algunos otros pensadores ahí. Y en el plano económico vamos a seguir hasta Paul Matic, a Henry Grossman y a muchas otras personalidades de esta naturaleza. Ya no nos metemos a la historia del marxismo, digamos que el marxismo occidental, la escuela estructuralista, la de Viena, todas esas cuestiones, pues a la edad de ustedes, ¿no? Gustan, pues, más joven de aquí, 17 años, andaba yo leyendo que yo ni entendía nada, pero bueno, ahí militamos, ahí estuvimos. Antes de los 20 años llegamos a la cárcel, casi los 20 años llegamos a la cárcel, pasamos 10 años de nuestra vida ahí, salimos y decimos, lo peor que nos podía pasar era ir a la cárcel, y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, maestro. Vamos a concluir para ver si nos queda un minutito para alguna pregunta. Carlos, muy brevemente, el legado y consecuencias de los movimientos armados en México, en un minutito, 2 minutitos más. Ok, bueno, sí, ya para no extendernos demasiado, bueno, tenemos esta experiencia que acaba de relatar muy bien el maestro, como testigo que vivir el proceso, ya no para estar hablando de hechos puntuales, ¿cuál sería, bueno, tratando de hacer un ejercicio reflexivo sobre el legado que habían dejado estos movimientos? Es complicado establecerlo realmente, porque hablar, así como Juan en el siglo XX, como el siglo corto, pues esto abriría una reflexión de que, bueno, ¿y qué es el siglo XXI? Más allá de que son los años 2000, de la revolución moderna de 2001, pues sería tratar de encontrar cuáles son estos elementos que nos aglutinan o que van a estar marcando el desarrollo histórico, el devenir histórico de las sociedades humanas. Si me permite, como historiador, yo creo que si ustedes les digo, oigan, ¿qué elemento les permite establecer que marca todo el siglo XXI? Pues probablemente vamos a tener una lluvia de ideas y al final concluiremos que no tenemos uno, claro. Bueno, pues es que ese es el proceso realmente. En este sentido, si hoy no está del todo claro cuál es el camino que van a seguir las sociedades humanas, también es un tanto complicado de hablar de un legado para las organizaciones armadas. Algo definitivo es que, desde mi punto de vista, algo que permitiría para empezar a establecer un legado, es que esta historia que se reconstruye de ellos, de sus personas, salga de lo que se ha hecho hasta ahora en buena medida con gran parte de los movimientos sociales del siglo XX. Izquierda, pensemos en el movimiento más común que se menciona en México, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuántas veces hemos escuchado la crónica de hechos? Que la ciudadela, el enfrentamiento, que después vienen las manifestaciones en la plaza de las dos culturas y el ejército. Hay cualquier cantidad de interpretaciones, pero ¿cuántas interpretaciones hay que traten de explicar? Que traten de establecer una causalidad particular, específica, y que a su vez traten de, sobre todo, explicar el posterior, la educación posterior. ¿Cómo conciliar en ese sentido, pensar en el caso de los movimientos armados, esta idea que se tiene hoy de que peleaban por la democracia electoral? Pues pensemos en la década de los 70, que quien es hoy nuestro presidente se afilia al partido contra el cual pelean estos grupos. Una idea que, si lo pensamos a la distancia hoy, pues queda muy complicado de conciliar, decir, peleaba para que alguien como este hombre llegara a la presidencia. Pues no tiene sentido, parece un tanto absurdo. Bueno, esa es la tarea principal, tratar de establecer, sobre todo sacarla de esa
de esta descripción tan cronológica de repetir una y otra vez pues, los acontecimientos dramáticos, los acontecimientos de arma nada más. Quizás esa sea la principal tarea hoy en día y en esa medida se podrá construir un legado que no necesariamente tiene que tener una expresión política, porque ese es otro de los problemas. Se quiere buscar un legado en términos de formación social, de que, no, es que triunfaron porque, bueno, pues eso permitió que hubiera reformas electorales, o triunfaron, o no fue una derrota de todo, su sacrificio tuvo sentido porque gracias a estas experiencias pues tenemos una noción más amplia de los derechos. Quizás no habría tanto que enfrascarse en este tipo de enfoques, sino más bien unos enfoques más amplios, ¿no? En el sentido de tratar de entender, porque tratar de entenderlo también nos va a permitir ayudar a definir el circuito mexicano. Hay una tarea que está bastante pendiente y en ese sentido quizás ese sería la principal tarea, ¿no? Yo no hablaría de un legado ahorita, sino más bien de buscar a través del estudio de estos procesos sociales entenderlos y darles una explicación más pertinente, y creo que en esa medida es como se podrá asimilar mejor esta historia. Muchas gracias. Sí, yo creo que aquí teniendo el profe especialista, historiador, podemos decir que toda acción humana es historia, toda la historia, todo lo que hace la acción humana es historia. Y como tal, pues debemos decir también que esta es modificable, que esta es susceptible de llevarla con la acción del ser humano. Hoy en día podríamos decir que no está un sujeto revolucionario así muy visible como para que haga las transformaciones necesarias en este país. Y sin embargo, creo que los jóvenes de los 70, esta generación a la que pertenecimos, no solamente dieron el paso trascendental, no se quedaron en que no había, que ya había Sambors, en aquel tiempo ya, no me acuerdo, pero no asistía mucho a ellos, pero se quedaban en las tertulias, en las discusiones de hacer la revolución, que estaba Cuba, que estaba el 68, que estaba el 71, pero ahí se quedaban los jóvenes. Y bueno, yo decía que pues, ¿qué hacíamos ahí? La revolución, no, ¿verdad? Los que tomamos el camino, hoy nos diríamos que estaban equivocados, fueron ilusos, los terroristas nos decían eran terroristas, ¿no? Los otros más acá eran agentes de la CIA, porque pues, como podrían hacer análisis económicos tan sesudos, ¿no? Entonces, creo que las consecuencias todavía pues no las tenemos muy claras en ese sentido. Pero lo que sí es cierto es que la literatura, cualquier, el arte, el cine, la pintura, ¿no? Todas han sido expresiones por las cuales va irrumpiendo este pensamiento radical, este pensamiento que a veces no se puede decir, no se quiere contar, no se quiere contaminar por lo demás, pero que sin embargo hoy tenemos una producción literaria bastante enorme de recuperación de la vida. Y está el proceso de la sistematización de las ideas y la reducción del programa político y tareas que tenemos por delante. Las consecuencias entonces, hoy, aparte de que tenemos casi 1 millar de desaparecidos de ese periodo, desaparecidos políticos, también tenemos la muerte de muchos compañeros en plena flor de la vida y que de alguna forma por ellos en este día ellos tenemos. Y para los que no tienen ya voz. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Si tienen algún comentario, terminando la presentación, vamos a estar aquí afuera para alguna pregunta. Por desgracia se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a esta interesante mesa de diálogo sobre esta parte también de la historia de México y que también nos ha conformado como sociedad. Entonces, es un tema para reflexionar y nos gustó mucho que hiciéramos este proceso con ustedes, con todas y todos ustedes. Muchas gracias a la FUN, maestra, muchas gracias, que tengan muy buena tarde.